Has llegado aquí buscando una historia, pero te prometo que encontrarás mucho más que eso. Muy bienvenidos a Pan de Cada Día, el canal donde alimentamos el alma no con pan material, sino con el alimento que verdaderamente sacia, las historias, la sabiduría y la verdad eterna de nuestra fe católica. Cada video que hacemos es una porción de ese pan espiritual, preparado para fortalecerte en tu jornada. Y la historia que estamos a punto de desvelar es una de las más nutritivas y transformadoras que hemos compartido. Pero antes de sumergirnos en el viaje de Longino, necesito pedirte un gran favor. Un favor que a ti te tomará menos de 5 segundos, pero que para nosotros y para el alma de alguien que aún no nos conoce, puede cambiarlo todo. Tu pequeña acción transforma este video en una poderosa herramienta de evangelización digital. Primero, si crees que estas historias merecen ser contadas, por favor, dale me gusta a este video ahora mismo. Cuando lo haces, no solo nos ayudas a nosotros, le das una señal al algoritmo de YouTube para que le muestre esta luz a más personas que pueden estar perdidas en la oscuridad, buscando una señal de esperanza. Segundo, si no quieres perderte ni una sola porción de este alimento espiritual, suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo te unes a una estadística, te unes a una familia, a una comunidad de creyentes que buscan crecer juntos en la fe, y junto con la suscripción, asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Vivimos en un mundo ruidoso, y esa campanita es tu garantía de no perderte el llamado a la reflexión, la invitación a un nuevo descubrimiento que puede cambiar el rumbo de tu día o incluso de tu vida. Además, tu voz es crucial. Deja un comentario abajo mientras ves el video. Dinos qué piensas, qué sientes, qué parte te impacta. Este no es un monólogo, es una conversación. Y tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y finalmente, el acto de generosidad más grande que puedes hacer, comparte este video. Envíalo por WhatsApp a tu familia, a tus amigos, a ese ser querido que sabes que necesita un recordatorio del poder y la misericordia de Dios. Con un solo clic te conviertes en un apóstol digital, en un instrumento para que este mensaje llegue a quien más lo necesita. ¿Listo? Gracias de todo corazón por tu apoyo y por ser parte de esta misión. Ahora sí, prepara tu corazón y tu mente, porque estamos a punto de viajar 2000 años en el tiempo para presenciar uno de los milagros de conversión más extraordinarios de la historia. Deténgase por un instante, piense en su rutina, en sus preocupaciones, en el ruido constante del mundo. En medio de todo esto, ¿con qué frecuencia se detiene realmente a contemplar el evento que dividió la historia en dos? La crucifixión. La vemos en iglesias, en películas, en cuadros, y el exceso de imágenes quizás nos ha vuelto inmunes a su verdadero peso, a su horror y a su gloria. Pero, ¿y si le dijera que existe una perspectiva, un testigo ocular, cuya historia tiene el poder de rasgar ese velo de indiferencia? Una historia tan poderosa que ha sido guardada por la tradición de la Iglesia como un tesoro, pasada de generación en generación. No hablo de Pedro, ni de Juan, ni siquiera de María Magdalena. Hablo del hombre más improbable, el verdugo, el funcionario del Imperio Romano cuyo único trabajo ese día era asegurarse de que la sentencia de muerte se cumpliera. Este video no es solo una clase de historia, es una invitación a un viaje en el tiempo, una inmersión profunda en el alma de un hombre que fue al Calvario para cumplir una orden y regresó con su nombre escrito en el libro de los santos, la historia de Cayo Casio Longino. Si se queda conmigo hasta el final, le prometo una cosa. Su forma de mirar el crucifijo, la imagen de la pasión, nunca más será la misma. Descubrirá cómo la misericordia divina opera de formas que desafían nuestra lógica
y cómo la luz más brillante puede nacer de la más profunda oscuridad. Esta es la historia secreta que la mayoría de los católicos nunca ha escuchado en su totalidad. Y hoy vamos a revelarla juntos. Para comprender la magnitud de la transformación, primero debemos sumergirnos en el mundo del que provino Longino, el mundo de Roma. Piense en un centurión. Él no era un simple soldado, era la espina dorsal de la maquinaria militar más formidable que el mundo jamás conoció. Cayo Casio, como la tradición lo nombra, era un hombre forjado en el fuego de la disciplina romana, una disciplina brutal. Él probablemente presenció o incluso aplicó la decimatio, donde 1 de cada 10 soldados de una unidad cobarde era ejecutado por sus propios compañeros. El miedo y la obediencia ciega eran sus herramientas de trabajo. Su mente era pragmática, sus dioses, Júpiter, Marte, eran dioses de poder, de conquista, dioses que recompensaban la fuerza y despreciaban la debilidad. El perdón era una debilidad. La misericordia hacia un enemigo era un error táctico. Su lealtad no era a un código moral abstracto, sino al poder de Roma, encarnado en el águila de su legión y en la figura divinizada del emperador. Ahora, coloque a este hombre, con esa mentalidad, en Judea, una provincia rebelde, terca, hirviendo con un fervor religioso que los romanos simplemente no podían entender. Un pueblo que adoraba a un único Dios, invisible, y que hablaba de profecías y de un Mesías liberador. Para Longino, este era un puesto ingrato. No estaba en Germania luchando contra bárbaros en batallas gloriosas. Estaba vigilando a una multitud de fanáticos. Él era la personificación del orden romano en un mundo que, para él, era puro desorden y superstición. Él era un ocupante, un extraño, un hombre cuya única interacción con la población local era a través de la fuerza y la autoridad. No tenía nada en común con esa gente, no entendía su fe, no compartía sus esperanzas. Él era, en todos los sentidos, un completo forastero, un verdugo ciego a la realidad espiritual que bullía bajo sus pies. Y como si su ceguera espiritual no fuera suficiente, la tradición nos entrega un detalle que transforma esta historia en una obra maestra de la ironía divina. Longino padecía una grave enfermedad en los ojos. Su visión física se estaba desvaneciendo. Piense en la profundidad de esta metáfora, el hombre que representaba el poder de Roma, un poder que se enorgullecía de su claridad, de su ley, de su orden, estaba, él mismo, sumergiéndose en la oscuridad. Su condición física era un espejo perfecto de su condición interior. Ciego a la verdad, ciego a la divinidad, ciego al plan de salvación que estaba a punto de desarrollarse ante él. Y es en este estado de doble ceguera que recibe su misión en aquel fatídico día. La orden venida de Poncio Pilato era trivial para un hombre de su experiencia. Supervisa la ejecución de 3 criminales en el Gólgota. Para él era burocracia, un procedimiento estándar. Uno de los condenados, el Nazareno, había causado más problemas de lo normal, agitando la ciudad durante la Pascua. Pero para Longino, eso era solo política local. Ya había visto profetas autoproclamados antes. Ya había visto a líderes rebeldes ser aplastados por el poder de Roma. Para él, Jesús era solo otro nombre en una larga lista de insurgentes. La misión era simple: garantizar que la crucifixión se llevara a cabo sin disturbios, confirmar las muertes y terminar el turno. Nada en su entrenamiento, nada en su experiencia, nada en su visión del mundo pragmática y cínica podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Marchó hacia el lugar de la calavera como un hombre cumpliendo una tarea, sin saber que estaba marchando a un encuentro con su creador. Él pensaba que iba a supervisar un final, pero en realidad estaba a punto de presenciar el principio de todo. Cierre sus ojos por un momento.
Intente transportarse allí. Sienta el sol de Judea en su piel, un calor implacable que no ofrece alivio. El aire es pesado, denso. Es una mezcla sofocante del olor a polvo, sudor, del hedor metálico de sangre fresca y del vinagre agrio que los soldados bebían. Sienta la textura áspera de su túnica de lana, el peso de la armadura sobre sus hombros. Longino está allí, de pie, una estatua del deber en medio de un teatro de agonía. Sus oídos, acostumbrados al sonido claro de las trompetas de guerra, ahora captan una cacofonía de sufrimiento. Está el llanto contenido y desesperado de las mujeres, lideradas por una madre, cuyo dolor es un puñal visible en su rostro. Están las burlas agudas y crueles de los sacerdotes y escribas, hombres de religión cuya fe se ha convertido en un arma de escarnio. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y está el sonido más perturbador de todos, el sonido de los dados de hueso golpeando contra la piedra, mientras sus propios soldados, indiferentes a la tragedia cósmica que se desarrolla sobre ellos, juegan para decidir quién se quedará con la túnica del condenado. Para Longino, todo esto es el ruido de fondo de su trabajo. Observa con un distanciamiento profesional. Ve la mecánica de la muerte, la dificultad para respirar, el cuerpo irguiéndose sobre los clavos para conseguir un soplo de aire, el agotamiento progresivo. Analiza la escena, quizás calculando cuánto tiempo tomaría. Pero, por más que intentara mantener su armadura de indiferencia, algo en este hombre del centro era diferente. No había maldiciones, no había gritos de ira o de venganza. Había una dignidad, una serenidad en medio de la tortura que desafiaba la lógica de la brutalidad. No parecía una víctima pasiva del poder de Roma, parecía un rey en su trono de dolor, un sacerdote ofreciendo un misterioso sacrificio. Longino, el hombre de acción, el hombre del control, estaba observando a alguien que parecía estar completamente en control, incluso en un estado de total impotencia física. La cruz no parecía estar sosteniéndolo a él parecía estar sosteniendo la cruz. Y entonces el silencio del condenado se rompe, y cada palabra que sale de sus labios agrietados es como un martillo golpeando la armadura del corazón de Longino. Primero, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Longino se detiene. ¿Perdonar? ¿Perdonar a quién? ¿A los líderes que lo traicionaron? ¿A los soldados que lo clavaron? ¿A él mismo que supervisa todo? En el mundo de Longino, la justicia era ojo por ojo. La ofensa se pagaba con la espada. El perdón era una aberración, una señal de debilidad terminal. Sin embargo, esta no era una súplica débil, era una declaración de autoridad. No pedía perdón para sí mismo, sino que lo concedía a los otros. La lógica romana de Longino comienza a fallar. Después, la promesa al ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Paraíso? Un soldado romano quizás creería en un inframundo sombrío, un Hades de sombras. Pero este hombre hablaba del paraíso como un lugar real, inmediato, accesible. No ofrecía una esperanza vaga, sino una certeza. Para un hombre como el ladrón, cuya vida había sido un fracaso, y para Longino, cuya vida era un ciclo de violencia sin sentido, la idea de un hoy eterno y feliz era desconcertante y terriblemente atractiva. Ve a Jesús mirar a su madre y al discípulo amado. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Incluso en la agonía extrema, Él está cuidando de los otros, tejiendo una nueva familia a partir del dolor. Este no es el comportamiento de un criminal, es el acto de un fundador, de un patriarca. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que la mente de Longino luchaba por armar. No estaba presenciando la muerte de un rebelde, estaba presenciando un misterio profundo, una revelación en tiempo real.
La debilidad aparente en la cruz escondía un poder que él nunca había encontrado en los campos de batalla. El poder de perdonar, el poder de salvar, el poder de amar hasta el final. La armadura de su cinismo estaba empezando a agrietarse. Exactamente al mediodía, cuando el Minno Setotzibun, Sol debería estar en su punto más alto, algo imposible sucede. El cielo comienza a oscurecer. No es una nube pasajera, es una oscuridad antinatural, espesa, que se traga la luz. El evangelista Lucas la describe como un eclipse del sol. Para Longino, un hombre que confiaba en los ciclos predecibles de la naturaleza, esto era aterrador. El sol invictus, el sol invencible, un símbolo del propio poder de Roma, estaba siendo derrotado. La oscuridad cubrió la tierra por 3 horas. Imagine lo que fueron esas 3 horas en el Gólgota. El bullicio de la multitud burlona probablemente disminuyó, reemplazado por un silencio tenso, lleno de miedo. La oscuridad lo hacía todo más íntimo y al mismo tiempo más universal. Era como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Era un luto cósmico. La creación estaba protestando contra lo que se le estaba haciendo a su creador. Para Longino, esta era una señal que no podía ignorar. Sus dioses paganos eran dioses de la naturaleza, pero aquí estaba la propia naturaleza inclinándose ante el hombre clavado en la cruz. Él, el soldado, estaba de pie en la oscuridad, quizás sintiendo un frío que no venía del aire, sino de adentro. Todo lo que él consideraba fuerte y permanente, el sol, el orden, el poder de Roma, parecía frágil ahora. Y todo lo que consideraba débil y derrotado, el hombre moribundo en la cruz, parecía poseer un poder misterioso y terrible. Entonces, desde la oscuridad, viene el grito más humano y al mismo tiempo más divino de todos: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de la soledad absoluta, el grito de quien lleva sobre sí todos los pecados de la humanidad. Y poco después, el fin de la batalla. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está consumado y él muere. En el preciso instante en que su espíritu deja el cuerpo, la tierra responde. Un terremoto. El suelo bajo los pies de Longino tiembla violentamente. Las rocas se aparten y, como sabrían más tarde, el enorme y pesado velo del templo de Jerusalén que separaba a los hombres del lugar más sagrado de Dios se rasgó de arriba a abajo. El cielo se oscureció, la tierra tembló, el templo se abrió. La creación entera estaba gritando una verdad que el corazón de Longino finalmente estaba empezando a escuchar. El caos sobrenatural da paso a una calma espeluznante. El orden debe ser restaurado. La ley romana, siempre práctica, y la ley judía, siempre estricta, convergen en un punto. Los cuerpos no pueden permanecer expuestos durante la noche de la Pascua. La orden de Pilato era clara: acelerar el proceso. El método era brutal: el crurifragium, la fractura de las piernas. Con las piernas rotas, el crucificado ya no podría apoyarse para respirar y moriría rápidamente por asfixia. Longino, volviendo a su papel de oficial, observa a sus hombres cumplir la tarea con una eficiencia mecánica. El sonido sordo y horrible de los huesos de los 2 ladrones, rompiéndose, resuena en la colina. Es la banda sonora de la justicia romana, pero cuando los soldados se acercan a Jesús, se detienen. Incluso a distancia es evidente, la cabeza colgando, la inmovilidad total del pecho. Ya está muerto. Romperle las piernas sería inútil. Pero para el Imperio Romano, la certeza es todo. Un informe debe ser escrito. La muerte debe ser certificada sin sombra de duda. Y aquí, en este momento crucial, el procedimiento estándar exige una confirmación final. El golpe de gracia
que en este caso sería un golpe de verificación. ¿Y quién debe ejecutar o garantizar la ejecución de este acto final? El oficial al mando, Cayo Casio Longino. Todo su entrenamiento, toda su carrera, se resumen en este momento. Obediencia, cumplir la orden. Toma su lanza, la asta. No la lanza arrojadiza, el pilum, sino probablemente la lanza de empuje, más fuerte y robusta. Sienta el peso de ella en sus manos. La madera pulida, la punta de hierro fría, se acerca al cuerpo suspendido. Ya no está actuando por odio o por ira, quizás ni siquiera por indiferencia. Ahora hay una pregunta en su corazón, una duda terrible y maravillosa. Levanta el brazo, posiciona la punta de la lanza bajo la caja torácica en el lado derecho. Necesita alcanzar el corazón. Es un golpe que ha practicado cientos de veces en maniquíes de entrenamiento. Un movimiento preciso, letal, profesional. Por un segundo, el tiempo se detiene. El soldado y el salvador, el verdugo y la víctima, la criatura y el creador. Y entonces empuja. La punta de hierro perfora la piel, los músculos y entra en el pecho sagrado, atravesando el pericardio y perforando el corazón. Y lo que sucede a continuación no es el goteo lento de un cuerpo sin vida, es una explosión. El Evangelio de San Juan, el testigo ocular que estaba allí, de pie, cerca de María, nos da el detalle con una precisión periodística. Y al instante salió sangre y agua. Piense en esto, no sangre con agua, sino sangre y agua. Dos fuentes, distintas, brotando del costado abierto. Para un médico hay una explicación, la acumulación de fluido seroso en el pericardio debido a la asfixia y al estrés cardíaco. Pero para la fe, para los padres de la Iglesia, para los 2000 años de teología católica, este es uno de los momentos más ricos en simbolismo de toda la Escritura. San Agustín nos dice que, así como Eva fue formada del costado de Adán mientras él dormía, la Iglesia, la novia de Cristo, nació del costado abierto del nuevo Adán. Adormecido en el sueño de la muerte en la cruz, el agua. Es el agua del bautismo, el agua que lava el pecado original, que nos da una nueva vida, que nos hace hijos de Dios. En ese momento, del corazón de Cristo, brotó un océano de purificación para toda la humanidad. La sangre es la sangre de la Eucaristía, la sangre de la nueva y eterna alianza, que nos alimenta, nos fortalece, nos une a Él de una forma tan íntima que nos convertimos en un solo cuerpo. Longino, con su acto de violencia, sin saberlo, abrió la fuente de donde brotan los sacramentos que nos dan la vida eterna. Él pensó que estaba garantizando la muerte, pero en realidad estaba liberando la fuente de la vida. Y la tradición, con su poesía divina, añade el toque final. Ese chorro de sangre y agua salpica hacia afuera y una parte de él golpea el rostro del centurión. Cae sobre sus ojos enfermos y casi ciegos. Y ocurre el segundo milagro del día. En el instante en que el agua bautismal y la sangre eucarística tocan sus ojos, la oscuridad se disipa. La niebla que empañaba su visión física desaparece. Puede ver los colores, los rostros, los detalles de esa terrible escena. Todo se vuelve nítido por primera vez en años. Pero la curación física, por milagrosa que sea, es solo una sombra de la verdadera curación que ocurre en su alma. La ceguera de su corazón, la catarata de su cinismo, el glaucoma de su orgullo romano, todo es lavado en ese instante. Levanta la vista hacia el rostro del hombre que acaba de perforar. Ya no ve a un criminal derrotado. Ve majestad en la muerte, ve poder en la entrega, ve la realeza en una corona de espinas. Conecta los puntos, las palabras de perdón, la promesa del paraíso, el cielo oscurecido, la tierra temblando y ahora el milagro que brota del pecho abierto y la curación de sus propios ojos. La evidencia es abrumadora, irrefutable, y de su pecho, del fondo de su alma transformada, brota no una opinión,
no una teoría, sino una confesión. La primera profesión de fe católica al pie de la cruz. El Evangelio de Marcos nos dice que al ver cómo había muerto, el centurión exclamó: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Piense en la fuerza de esto. Pedro, el elegido, la roca, lo negó 3 veces. Los otros apóstoles huyeron. Pero Longino, el pagano, el verdugo, el hombre con las manos sucias de sangre divina, es el primero en proclamar públicamente la divinidad de Cristo después de su muerte. Es la mayor de todas las ironías. El hombre enviado para silenciar a Jesús se convierte en su primer y más poderoso testigo. Su confesión es el eco de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, pero quizás aún más poderosa, pues es hecha no a la luz de un milagro de panes, sino a la sombra de la muerte en la cruz. El soldado de Roma acababa de alistarse en el ejército de Cristo, y su primera misión sería llevar esa verdad al mundo. ¿Qué se hace después de haber visto a Dios morir? ¿Cómo se regresa al cuartel, a la rutina, a la banalidad de la vida militar? La respuesta es: no se regresa. La experiencia en el Gólgota no fue un evento en la vida de Longino, fue el fin de su antigua vida y el nacimiento de una nueva. La tradición cuenta que la transformación fue radical e inmediata. Lo dejó todo: su armadura, su estatus, su carrera, su identidad romana. Todo eso se convirtió en cenizas en comparación con la realidad que había presenciado. Pero la conversión necesitaba ser nutrida. La fe necesitaba ser formada. Y para ello buscó a los únicos que podían explicar el misterio: los apóstoles. Imagine esa escena que no está en la Biblia, pero que podemos deducir con la lógica de la fe. Longino, el centurión romano, buscando a los discípulos de Jesús, que estaban escondidos, con miedo, en alguna casa en Jerusalén. Imagine el golpe en la puerta, imagine el miedo en los ojos de Pedro o Juan al ver el rostro de uno de los oficiales que supervisaron la muerte de su maestro. Pero en lugar de la arrogancia de un soldado, encuentran la humildad de un penitente. En lugar de la amenaza, encuentran la búsqueda. No vino como un enemigo, sino como un hermano en potencia. Les contó lo que vio, lo que sintió, el milagro de sus ojos. Y los apóstoles, viendo la obra del Espíritu Santo, lo acogieron. Lo instruyeron, le explicaron las profecías, le hablaron del reino, de la resurrección que ellos mismos presenciarían en breve. Longino fue bautizado, y el agua que vio brotar del costado de Cristo ahora lavaba su alma en una ceremonia sagrada. Pero el mundo no olvida. Poncio Pilato y las autoridades romanas pronto supieron que uno de sus propios centuriones, un testigo ocular clave, estaba ahora proclamando al crucificado como divino. Esto era sedición. Era una amenaza a la narrativa oficial. La maquinaria del imperio que él sirvió por tanto tiempo ahora se volvía en su contra. Se emitió una orden para su captura. El cazador se convirtió en la presa. Longino huyó de Jerusalén, no por cobardía, sino por un sentido de misión. Necesitaba contar su historia. Viajó a su tierra natal, Capadocia, en la actual Turquía. El hombre que antes difundía la Pax Romana a través de la espada, ahora difundía la paz de Cristo a través de su testimonio. Su palabra tenía un peso extraordinario. No hablaba de algo que escuchó, hablaba de lo que vio, de lo que tocó. Él era la prueba viviente del poder de la cruz. Y muchos se convirtieron al escuchar la historia del soldado que perforó al Salvador y tuvo sus ojos y su alma sanados. Se convirtió en un monje, dedicando su vida a la oración y a la evangelización, viviendo la paz que encontró en aquel trágico y glorioso día. Pero el Imperio Romano tenía brazos largos y una memoria implacable. Años después, los soldados lo encontraron. La escena de su captura debe haber sido una imagen especular de su antigua vida. Él, que antes arrestaba, ahora era el prisionero.
le dieron la opción estándar ofrecida a los cristianos: quemar incienso a los dioses romanos y al emperador, o enfrentar la tortura y la muerte. Para el viejo Cayo Casio, la elección habría sido obvia: la supervivencia a cualquier costo. Pero para San Longino, el hombre que vio a Dios, la elección ya había sido hecha hacía mucho tiempo, en la cima del Gólgota. Se negó a renegar de su verdadero rey. La respuesta del gobernador fue cruel, diseñada para atacar la fuente de su poder. Ordenó que le arrancaran los dientes y le cortaran la lengua, para que nunca más pudiera predicar, para que su testimonio fuera silenciado para siempre. Pero ellos no entendían. La fe de Longino no estaba en su lengua, sino en su corazón. Su testimonio silencioso, su rostro sereno ante el dolor, predicaba más fuerte que cualquier sermón. Viendo que no podían quebrar su espíritu, lo decapitaron. El soldado que comenzó su jornada con una lanza en la mano, la terminó con el cuello en el tajo. Selló con su propia sangre el testimonio que comenzó con la sangre de Cristo. Su martirio no fue un fin trágico, fue su entrada triunfal en la vida eterna para reunirse con el Rey a quien sirvió por un breve pero glorioso tiempo en la tierra. La historia de San Longino, de hace 2000 años, no es una pieza de museo, es un espejo. Mírelo y véase a sí mismo. Vea nuestra propia ceguera, la ceguera de nuestra prisa, de nuestra indiferencia, de nuestro pecado. ¿Cuántas veces pasamos por la cruz en nuestras vidas? Los sufrimientos, los sacrificios, los llamados de Dios con los ojos del alma completamente cerrados. Vea nuestra propia lanza, la lanza de nuestras palabras duras, de nuestros juicios, de nuestra falta de caridad, de nuestros pecados repetidos. Cada vez que elegimos nuestro ego en lugar del amor, estamos, de cierta forma, perforando nuevamente aquel sagrado corazón. Pero si no se lleva nada más de este video, llévese esto. La lección más importante no es sobre nuestra lanza, sino sobre su respuesta. Cuando lo perforamos, Él no responde con fuego del cielo. No nos maldice, responde con un flujo incontrolable de sangre y agua, de perdón y vida nueva, de Eucaristía y bautismo. Responde transformando nuestro acto de máxima violencia en el momento de máxima vulnerabilidad y máxima misericordia. Transforma nuestra arma en una fuente. La historia de San Longino es el grito de Dios a través de los siglos, diciéndole a cada uno de nosotros: no importa cuán lejos estés, no importa cuán ciego te sientas, no importa el tamaño de la lanza que lleves, mi amor es más grande, mi misericordia puede alcanzarte, mi gracia puede transformar tu mayor pecado en tu mayor testimonio. La próxima vez que vaya a misa, en el momento de la consagración, recuerde la sangre que Longino vio brotar. La próxima vez que vea una pila bautismal, recuerde el agua. Y la próxima vez que mire un crucifijo, no vea solo una figura de dolor. Busque al soldado al pie de la cruz. Pida la intercesión de San Longino. Pídale la gracia que él recibió. Señor, que yo pueda ver. Si esta jornada tocó su alma, ayude a que este mensaje llegue a otras personas. Dele me gusta a este video. Compártalo con alguien que necesite escuchar que no hay oscuridad que la luz de Cristo no pueda vencer. Y quiero saber su historia. Deje un comentario abajo. ¿Qué parte de la vida de San Longino impactó más su corazón? Leo y valoro cada respuesta. Para seguir desentrañando los tesoros escondidos de nuestra fe, suscríbase al canal y active la campana. Únase a nuestra comunidad. Gracias por viajar conmigo hoy. Que el valor de San Longino nos inspire y que la misericordia que brota del corazón de Cristo nos sane y renueve a todos. Paz e bien. Perfeito. Agora crie uma introdução para este video. O nome do canal é Pan de Cada Dia. A introdução deve estar em espanhol, Latam, e com bastante gatilhos mentais para reter o público. Peça ao público que deixe o like, se inscreva no canal, ative a campainha
Comente no vídeo e compartilhe com os entes queridos. Mostrar raciocínio. Perfecto. Aqui tienes uma introdução poderosa para el video, diseñada para él. Canal Pan de Cada Día. Está escrita en español latinoamericano y cargada con gatillos mentales para capturar la atención desde el primer segundo y motivar la acción del público. Esta introducción puede colocarse justo después del primer párrafo del guión principal, el gancho inicial, para maximizar su efecto. Introducción para el canal Pan de Cada Día. Voz del narrador. Tono inspirador, cercano y lleno de propósito. Has llegado aquí buscando una historia, pero te prometo que encontrarás mucho más que eso. Muy bienvenidos a Pan de Cada Día, el canal donde alimentamos el alma, no con pan material, sino con el alimento que verdaderamente sacia, las historias, la sabiduría y la verdad eterna de nuestra fe católica. Cada video que hacemos es una porción de ese pan espiritual, preparado para fortalecerte en tu jornada. Y la historia que estamos a punto de desvelar es una de las más nutritivas y transformadoras que hemos compartido. Pero antes de sumergirnos en el viaje de Longino, necesito pedirte un gran favor. Un favor que a ti te tomará menos de 5 segundos, pero que para nosotros y para el alma de alguien que aún no nos conoce, puede cambiarlo todo. Tu pequeña acción transforma este video en una poderosa herramienta de evangelización digital. Primero, si crees que estas historias merecen ser contadas, por favor, dale me gusta a este video ahora mismo. Cuando lo haces, no solo nos ayudas a nosotros, le das una señal al algoritmo de YouTube para que le muestre esta luz a más personas que pueden estar perdidas en la oscuridad, buscando una señal de esperanza. Segundo, si no quieres perderte ni una sola porción de este alimento espiritual, suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo te unes a una estadística, te unes a una familia, a una comunidad de creyentes que buscan crecer juntos en la fe. Y junto con la suscripción, asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Vivimos en un mundo ruidoso y esa campanita es tu garantía de no perderte el llamado a la reflexión, la invitación a un nuevo descubrimiento que puede cambiar el rumbo de tu día o incluso de tu vida. Además, tu voz es crucial. Deja un comentario abajo mientras ves el video. Dinos qué piensas, qué sientes, qué parte te impacta. Este no es un monólogo, es una conversación y tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y finalmente, el acto de generosidad más grande que puedes hacer. Comparte este video. Envíalo por WhatsApp a tu familia, a tus amigos, a ese ser querido que sabes que necesita un recordatorio del poder y la misericordia de Dios. Con un solo clic te conviertes en un apóstol digital, en un instrumento para que este mensaje llegue a quien más lo necesita. ¿Listo? Gracias de todo corazón por tu apoyo y por ser parte de esta misión. Ahora sí, prepara tu corazón y tu mente, porque estamos a punto de viajar 2000 años en el tiempo para presenciar uno de los milagros de conversión más extraordinarios de la historia. Y así, el viaje de Cayo Casio Longino llega a su fin en la tierra, pero su testimonio apenas comienza a resonar en nuestros corazones. La historia que hemos recorrido hoy no es simplemente la crónica de un soldado romano, es el espejo de nuestra propia alma. Es la prueba eterna de que no existe ceguera que la luz de Cristo no pueda curar. No existe corazón de piedra que su misericordia no pueda hacer latir de nuevo. No existe lanza de pecado tan profunda que no pueda ser transformada en un instrumento de gracia. La lanza que perforó se convirtió en la llave que abrió la fuente de la vida. El verdugo que ejecutó la sentencia se convirtió en el testigo que proclamó la verdad. Esa misma misericordia radical, esa misma gracia transformadora que encontró a Longino al pie de la cruz,
Está disponible para ti aquí y ahora, en tus dudas, en tus luchas, en tus propias cegueras. El corazón que fue abierto sigue abierto hoy para acogerte. Hemos llegado al final de nuestra reflexión, pero es el comienzo de tu propia misión. El pan de vida que hemos compartido hoy no es para ser guardado, sino para ser repartido. Y es aquí donde tú te conviertes en parte fundamental de nuestro apostolado en pan de cada día. Antes de que te vayas, te pido que realices un último acto de fe que enciende la luz para muchos otros. Primero, deja un comentario abajo, pero no un comentario cualquiera. Responde desde el corazón. ¿Con qué lección de la vida de San Longino te quedas hoy? Tu testimonio personal puede ser el faro que guíe a otra persona que lea los comentarios buscando respuestas. Segundo, si este mensaje tocó tu alma, dale me gusta. Cada pulgar arriba es un voto de confianza, una señal que le dice a la plataforma que este contenido tiene valor y debe ser mostrado a más corazones necesitados. Tercero, y este es el apostolado digital más poderoso, comparte este video. Piensa en una persona, solo una, en tu familia o círculo de amigos, que necesite escuchar que su pasado no define su futuro. Sé tú el instrumento de Dios para llevarle esta historia de esperanza. Y finalmente, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y, muy importante, activar esa campanita. Al hacerlo, te comprometes con tu crecimiento espiritual y te aseguras de no perderte nunca tu porción de este pan de cada día, el alimento que fortalece nuestra fe para la jornada. Gracias por haber viajado con nosotros hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca la verdad con un corazón abierto. Que el valor de San Longino para proclamar la verdad te inspire y que la infinita misericordia que brotó del costado de Cristo inunde tu vida y la de los tuyos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Paz y bien.